la llanura, los atardeceres dilatados, el horizonte siempre lejano. Haroldo Conti comenzó a escribir motivado por el deseo de rescatar del olvido toda la frágil historia, la de su pueblo, la de su gente. En la escritura encontró una forma de realizarse. Aseguró que escribir es asumir un compromiso con la vida. Hablar de Chacabuco es un poco hablar de mi infancia. Como tal, y en la distancia del tiempo, ha adquirido Chacabuco un relieve fantasmal para mí. En casi todas mis novelas siempre hay algún personaje que tiene su origen o su fuente en Chacabuco. Para mí Chacabuco es aquel pueblito que relato, describo y en cierta medida recupero, aunque lo invento bastante, en la balada del Álamo Carolina. La idea cuando yo escribo hablo de ese Chacabuco mío. No es exactamente el Chacabuco que ahora existe acá a 200 kilómetros de Buenos Aires. Siento la permanente nostalgia por mi pueblo. En su literatura están esas vidas y recuerdos que intentó mantener. Su vida fue el sueño de un tipo que duerme a la sombra de un álamo en el medio de la llanura pampeana. En ese sueño hay libros y escritores, pero sobre todo está la experiencia de los días vividos. Las observaciones sobre la realidad, sus reflexiones sobre el trabajo del escritor y sobre todo los paisajes y personajes que aparecen en su obra configuran una llave fundamental para seguir pensando hoy, a 100 años de su nacimiento, su figura. Yo empecé a escribir desde bastante, no joven, sino chico directamente. Escribí una serie de obras de teatros, humorísticas, por supuesto, ya que reconozco esa paternidad. Para mí es una especie de fatalidad, y lo digo sin hacer literatura. No me siento especialmente feliz cuando escribo, me cuesta escribir, me cuesta bárbaramente. Yo creo que para mí es una sustitución de la aventura a veces. ¿Cómo no puedo viajar? ¿Cómo no puedo trepar una montaña? ¿Cómo no puedo navegar? Bueno, todo eso lo hago a través de la literatura. Sobrevolando Buenos Aires como piloto, Conti descubrió el Delta y se enamoró de ese paisaje que terminará siendo protagonista de gran parte de su vida y de su obra. Una vez en las islas, se dedicó a desentrañar el alma del río y la de los isleños. El río traslada embarcaciones de memoria que se apilan y superponen como hojas secas que el viento acumula en un rincón de la historia. Además de la vida en la gran ciudad y de sus retornos constantes a su Chacabuco natal, Haroldo Conti necesitó estar en contacto con el agua. Navegó durante largas temporadas y se armó una casa en una isla del Delta. El agua también es protagonista de Silencio en la Ribera, la película de Igor Galuk. El documental lleva como subtítulo La última crónica de Haroldo Conti, porque el ritmo narrativo está marcado por ese texto que se publicó en la revista Crisis en abril del 76, un mes antes de que secuestren a Conti. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando la leíste por primera vez de la crónica de Conti? La crónica de Conti, Tristezas del vino de la costa o La parva muerte de la isla Paulino, lamentablemente es la última crónica que publica Conti allá en abril del 76 y lo secuestran al mes siguiente. Aborda específicamente los pobladores y la temática de la isla Paulino de Berisso. Yo soy oriundo de ahí. A mí me llega justo en un momento que estoy haciendo unos documentales en la isla Paulino y alguien me alcanza un recorte, un PDF en ese entonces, estoy hablando del año 2011. Lo que nos pasó y lo que me pasó es, nosotros estábamos retratando lo mismo que él había escrito 40 años antes. Eso fantasmal de la isla Paulino, esos personajes ahí perdidos o suspendidos en el tiempo, y el retrato que él hace, bueno, fue impactante porque lo estábamos viviendo en ese momento. Entonces ahí un poco disparó la idea de Silencio en la Ribera. Para contar la historia de un lugar se mete en la vida de los habitantes,
o en los fantasmas sobrevivientes de la isla. A Conti le interesa la vida, se mete hasta tal punto en la vida de los isleños que en un momento se lamenta. Llega a afirmar: ¿por qué no soy ellos? Los materiales que yo recupero bastante, ya los tenía grabados, es decir, esos personajes de repente comienzan como a representarse nuevamente en personajes que él ya había retratado, ¿no? Y eran de alguna manera muy similares. Creo que también parte un poco de imitar la metodología de laburo de Conti, ¿no? Fue un disparador, por lo menos para mí, para empezar a hacer cine, ¿no? Es decir, de repente leer Sudeste y encontrarte que esos personajes que él describe y los rescate y los valora, bueno, están por lo menos ahí en Berisso, bueno, estaban como al alcance de la mano, ¿no? Entonces me parece que Conti tiene eso. Y tiene otra cosa que, si bien era un escritor conocido, en la Isla Paulino en el 75 no lo conocía nadie. Se instaló 3 días ahí, junto con Roberto Cuervo y con Marta Acuña, su compañera. Más allá de ese retrato que hace de la isla, también hace un retrato de lo que acontecía en el país en ese momento, ¿no? Y lo que le estaba pasando a él también en términos personales, ¿no? La posibilidad de desaparecer, la posibilidad de ser un fantasma también, recorriendo espectralmente ese lugar. Hay subtextos donde uno ya empieza a notar lo que estaba padeciendo en esa época Conti, ¿no? En la película se actualiza esa mirada mezclando los registros de Igor Galuk con los de Roberto Cuervo. La voz en off cuenta lo que dice Conti y lo que Conti narró, pero en la pantalla vemos imágenes de ayer y de hoy, en blanco y negro y en color. Los tiempos se superponen y nos obligan a repensar el presente. La vigencia para mí es, es total, digamos. Y sobre todo es total y estamos todo el tiempo trayéndolo al presente, ¿no? Es decir, recuperándolo todo el tiempo. Silencio en la Ribera no hubiese sido posible sin los materiales fílmicos de Roberto Cuervo, ¿no? Las imágenes, las únicas que hay de Conti en vida y en movimiento, tienen que ver con materiales fílmicos producidos en la Escuela de Cine de La Plata en el año 75. Iba a ser la tesis de grado de Roberto Cuervo, que no la pudo finalizar justamente por la desaparición de Conti. Así que, son huellas que, bueno, seguimos recuperando y año tras año, bueno, van apareciendo y, bueno, se van revalorizando. Yo el compromiso, y no estamos restringiendo el compromiso a lo político, lo asumo como intelectual, no exactamente como creador, porque creo que la creación es el terreno de la pura libertad. Volviendo a la crónica, volviendo a tu documental y a Sudeste, algunos cuentos, que tienen una presencia del agua muy importante, bueno, de donde sos vos también. Si tenés alguna reflexión sobre cómo retratar el agua. No es solo el agua, ¿no? Siempre el agua es en contexto. Es lo social que se crea en torno al agua y sobre todo al río, ¿no? Creo que es una vinculación entre naturaleza y hombre, naturaleza y lo humano, siempre está ahí esa relación. Y creo que ahí se dan, por lo menos en los ríoplatenses, ¿no? Como género, lo humano en un hábitat siempre cambiante. Bueno, estamos en un contexto de inundaciones, de viento, bueno, son historias que se curten en ese entorno y son únicas, digamos. Creo que tiene que ver eso, lo acuático, lo anfibio si se quiere, pero lo humano está en relación. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Y he vivido y mamado profundamente lo político, el drama político del país. De toda manera, aún en esa soledad emergerá. La mayor parte de la obra de Conti es de ficción. ¿Por qué crees que elige, para algunos casos contados, la crónica? Para Conti, y también lo pienso yo en el documental, uno está cruzando todo el tiempo entre ficción y documental, ¿no? Creo que el documental es una construcción de una gran ficción también, ¿no? Sí partimos de una base distinta que es lo real, ¿no? Es decir, eso es innegable, esas historias. En Conti también, uno ve el trazo de Conti, si bien está la huella, ese personaje que describe existió, pero él armó un mundo en base a lo que él subjetivamente percibió, ¿no? Entonces siempre él trabajaba con esas formas, ¿no? De híbridas entre lo ficcional y la percepción que él tenía sobre esa realidad, ¿no? He preferido un viaje o mandarme a mudar, una aventura, al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, el elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si eso es creer en la libertad, pero de todas maneras practicarla, ¿no? Que es lo que importa, creo. ¿Qué crees hoy en el presente que queda o que nos deja o de qué manera nos habla
esa relación entre creación, artista y compromiso. Yo me defino contiano, en el sentido de que, y aprendo mucho leyendo a Conti también, ¿no? Retrataba esa realidad desde una visión poética. Me parece que hay algo interesante que no dejar de pensar, como él decía, ¿no? En hacer las cosas más bellas que el enemigo, ¿no? Lo literario por sobre todas las cosas, lo social y lo político, conviviendo en esa realidad, en esa ficción y en ese documental. Pero retratando siendo un hombre de su época, ser un cronista, un narrador de la época que le toca vivir a cada uno en su país. Yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. A 100 años de su nacimiento, Haroldo Conti nos sigue interpelando. La preocupación humanista de su literatura nos sigue hablando de un compromiso con su tiempo, con su gente, con su geografía. Lo seguimos encontrando en sus cuentos y sus novelas, en los personajes y paisajes que la habitan. Su mensaje es su obra, y ahí, en su obra, está la vida.